¿De acuerdo? Muy bien. Tiene video, ¿no? ¿Sí ven la caída del agua? Ahí está. Sí se ve que está cayendo el agua, ¿verdad? Bueno, esa es la creación, ¿verdad? O sea, para que no suene contradictorio. No améis al mundo, pero no estamos hablando de este mundo, porque esto está increíble, está hermoso, está bonito, ¿no? No, sino está hablando de la palabra del sistema contrario a Dios, al sistema que ha establecido el diablo, que ha establecido el pecado, que ha establecido la rebelión de los seres humanos, ¿no? Pero no estamos hablando de esta belleza, ¿no? No, esto es algo increíble, no, sino un sistema. De eso vamos a hablar esta mañana, ¿ok? Ok. Bueno, antes de explicar lo que significa no amar al mundo, vamos a entender lo que no significa, ¿no? Acuérdate que hay dos formas de enseñar, el significado directo y lo que no es el significado directo, ¿verdad? No amar al mundo no significa que no debamos amar a las personas del mundo, no. O sea, ama a tus padres, a tus padres, a tus hermanos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, aunque no conozcan a Dios, ¿eh? O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, si tú tienes una actitud bondadosa hacia ellos, ellos van a, cuando tú les hables de Dios, tu testimonio va a hablar del amor de Dios, ¿verdad? Eh, Dios nos manda claramente que amemos a todas las personas del mundo, incluso hasta nuestros enemigos. El versículo que debe ser como nuestro segundo nombre dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la palabra mundo tiene varias acepciones en la Biblia. Mundo, como personas que habitan, que han nacido en este mundo, ese es el mundo, todo el mundo, a todas las personas. Pero no estamos hablando de ese sistema, perdón, no estamos hablando de esas personas, estamos hablando de un sistema contrario a Dios, son cosas diferentes, ¿sí? Dice Mateo 5:44, eh, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Yo creo que esto es lo más difícil, ¿eh? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mira, la verdad es que Jesús dijo algo impresionante, si alguno te hiere en una mejilla, ponle también la otra. Eso es humanamente imposible y no está diciendo que sea así. O sea, acuérdate que el lenguaje de la Biblia, el lenguaje de Cristo es una metáfora, ¿sí? ¿Qué significa esto? En muchas ocasiones. ¿Qué significa esto? Que claro que si te lastiman en una mejilla, de manera natural te vas a enojar, te vas a ofender, no le vas a querer hablar, o hay de reacciones a reacciones, hay quien hasta me das, te doy, ¿no? Me gritas, te grito, me ofendes, te ofendo, me hiciste, me la vas a pagar. O sea, hay de todas, muchas formas de actuar en contra de nuestros enemigos, pero lo que Jesús nos pide no se fundamenta en nuestra capacidad humana. No se fundamenta porque ni siquiera, o sea, es decir, ni siquiera por las buenas intenciones que como creyentes podamos tener o que vivamos, no, se fundamenta en que solamente Él y únicamente Él es el que puede librarte del coraje, del enojo, de la ira, de la frustración o el deseo de vengarte, ¿sí? Y aquí está la solución, orad, ¿sí? Cuando tú llegas con Dios y le dices, me dijo, me gritó, me defraudó, me mintió, me robó, es de lo peor, no fue leal, etcétera, 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 no me hizo caso, no, nada, ¿sí? Finalmente, estas cosas, cuando tú llegas con Dios y empiezas a sacar de tu corazón todo lo que te haya molestado, eso es lo primero que te va a aliviar el alma, ¿sí? Eso es lo primero que te va a dar paz. Saca todo el fondo de tu corazón delante de Dios y dile toda sensación, sentimiento, enojo, amargura, coraje, frustración, dolor, herida que sientas, para que entonces llegue la mano de Dios. Así es como cuando alguien se quema, ¿no? Se quema y está así, todavía hay calor allí y llega el primer auxilio y llega con una mano que te pone agua o que te pone una frazada limpia, estéril, pero fresca. Y, es un alivio, porque hay que quitar el calor que todavía sigue consumiendo las células, es increíble, esa es la quemadura, por eso son tan graves, ¿sí? Entonces llega así el primer auxilio con el líquido que va a
darte alivio nuevamente. Entonces, pero no se trata de que digas, que no lo veas como una carga religiosa en el cual si me lastimaron, pues tengo que... No, o sea, primero saca de tu corazón las heridas, la molestia, el enojo, la frustración, el dolor, la amargura o la decepción que te haya causado el que te hizo el mal, ¿sí? Y después, entonces, al sacar todo eso de tu alma, Dios te empieza a sanar. ¿Y sabes qué sucede? Eso que nos frustra, eso que nos doblega, eso que nos llena de enojo, de ira o de tristeza, porque hay dos tendencias, ¿eh? El ser explosivo y decir, me las va a pagar tarde o temprano, o dejarte abatir, ¿no? O sea, me trató, eso pasa mucho con los hijos, ¿eh? Parece que no, pero sí, le gritas, le dices, inútil, bueno para nada, y entonces el chavito piensa que se le empieza a creer, y entonces cree que es el basurero, ¿sí? Y se abate. Entonces hay dos tendencias muy fuertes, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado, ni se trata de ir a tomar venganza, ni se trata de ser el basurero, ¿no? Decía, una vez le dijo una persona a Delia, oye, los cristianos no somos el tapete de nadie, ni la jerga de nadie, ¿sí? Tampoco se trata de eso, no. Simplemente es, tú descarga tu corazón, suplica que Dios te sane, y entonces la justicia es de Dios. La justicia es la que le va a dar a cada quien lo que le toca, ni más ni menos, ¿sí? A veces uno quisiera ver la justicia. Fíjate, esta historia se las he platicado. Uno de los peores patrones que tuve, ¿no? Gritón, ofendía, burlaba, gritaba, humillaba, si te equivocabas, y no, así. Muchas veces yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Fíjate, me acuerdo una ocasión, ¿no? Yo era el que hacía la nómina, yo era el que pagaba, ¿no? Estoy en el banco, ya te imaginas, aquellas ocasiones en donde no había sistemas, sino era literalmente llegar con el cheque para cobrar la nómina, ¿no? Entonces, viernes de quincena, así el colonón, así impresionante, y uno esperando su turno, y entonces me tardo 2 horas ahí, ¿no? Y ya era la hora de hacer el pago. Llega este tipo, me ve que estoy así a punto de llegar a la caja, y me grita, óyeme tú, me dice por mi nombre, apúrate, inútil, no tenemos todo el... Y todo el banco se enteró que el inútil era yo, ¿verdad? Imagínate, así, imagínate lo importante, lo serio que era tener amigos cajeros, el subgerente que era el que me autorizaba, o sea, y me pone ahí en ridículo delante de todo el banco, ¿no? Y dije, qué mala onda, ¿qué ha pasado, no? Cuando me corre no me liquida, o sea, desastre. ¿Sabes qué pasó? En el COVID, y no me da gusto esto, se murió. Y o sea, lo que me hacía a mí, mira, era así la punta del iceberg, ¿verdad? O sea, era nada, porque finalmente se divorció, lo demandaron, perdió su casa, no, era un desastre el tipo, o sea, realmente lo que me pasaba lo que yo experimentaba con él era nada, ¿sí? Sus hijos, su esposa, sus clientes, o sea, era un desastre. No pasó el COVID. Y no me da gusto, ¿no? Simplemente todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿sí? La justicia la hace Dios. Claro que no es agradable que te traten así y que te griten así, que te maltraten de esa manera. No es agradable. Pero cuando la persona no se detiene nunca en su vida, sus faltas, sus errores, lo alcanzan. Y vaya que se las cobran, ¿eh? O sea, y no tiene uno que ensuciarse las manos de nada. Es más, ni las manos, ni la mente, ni el corazón. ¿Sí? O sea, decirle a Dios, límpiame de toda situación para que yo no me esté amargando ni esté odiando a nadie, ¿no? Y resulta, fíjate ya en el último detalle, no debería, pero bueno, su familia vive aquí. O sea, sé tanto detalle porque me he enterado de todas estas cosas. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. No amar al mundo. Ok, vamos a entender. No amar al mundo no significa que no debamos, también es algo importante, disfrutar o aprovechar los grandes talentos que Dios nos ha dado en este mundo, ¿no? Me encanta Fernandita, ¿no? Maestra, o sea, su don que tiene, ¿no? Increíble. Y claro, esto es para el mundo, ¿sí? Lo que yo hago muchas veces, mi trabajo, pues que estoy haciendo, estoy enseñando en un sistema que está en este mundo, ¿no? Y pues claro que lo tengo que hacer bien, ¿sí me entiendes? O sea, no significa
que no seas el mejor empresario, el mejor comerciante, el mejor profesor, el mejor concertista. No estoy diciendo que tengas que estar en contra del mundo. No. Porque si no, entonces caeríamos en una actitud farisea religiosa. ¿Sí? De que no nos merecemos el mundo y el mundo no nos merece. No, tampoco. No. O sea, que lo que tú hagas se distinga que eres de los buenos. ¿Sí? Que lo que tú hagas, lo hagas con mucha calidad, con mucha calidez, ¿sí? Para que se distinga que lo que haces, que tu oficio, tu trabajo, tu negocio en este mundo, lo haces con todo, ¿verdad? Como para el Señor, dice la palabra, ¿sí? Entonces, de esa manera, dice aquí Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que esos dones que tú tienes especiales como persona, como ser humano, como técnico, como profesionista, como comerciante, como lo que sea, ¿sí? Que eso, digas, caray, su trabajo habla de él, se distingue, ¿sí? Sí les dije un día, ¿no? Llego a la hermana de Delia, también son creyentes, pero están en otro grupo, y yo llego simplemente, oiga, ¿dónde está el servicio? Pásale acá. Ok, paso, ¿no? Salgo y no había toallitas. Oiga, ¿no tendrá una toallita que me preste? Y la señora dice, claro que sí. La forma en que me atendió, la forma en que me dio la toallita, la forma en que me sonrió, dije, es increíble cómo hasta para darte una toallita para secarte, se distingue la persona. O sea, me estaba dando calidad y calidez. Dije, para dar una simple toalla para secarme las manos. Yo dije, no, o sea, cada quien está aquí, entendido, cada quien está haciendo las cosas que le toca y las hace en amor al Señor, ¿verdad? Y te lo transmiten. Y dije, increíble, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo que hagas, ya lo dije, negocio, trabajo, oficio, lo que tengas que hacer en este mundo, hazlo bien y que se distinga que eres hijo de Dios, ¿verdad? Vámonos al que sigue. Dios nos da muchas cosas buenas para disfrutar y debemos recibirlas con acción de gracias, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Dice 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ¿sí? Es decir, que lo que la vida te dé como oportunidad, que lo que venga bueno de esta vida, de este mundo, tampoco se trata, insisto, no es ser un religioso, no es ser un fariseo, no es así menospreciar las cosas, no, es decirle, Dios, tú me diste, vamos a decirlo así, este paseo, o sea, salir con mis hijos, aunque sea al parque, y poder disfrutar del parque y de la tarde, ¿verdad? Les platiqué, estuve ausente porque tuve que llevar a mi tía y a mi madre a su lugar de origen, ¿verdad? Aguascalientes. Y entonces ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, se cumplió la encomienda, el favor, ahí está, todo bien. Y entonces fuimos a comer y estábamos en una terracita y empieza a caer el sol, ¿verdad? En esa foto que les mandé de ese cerro singular. Y estaba preciosa la tarde. Bueno, pues si ya cumpliste tu deber, estás allí. Claro, no estaba aquí, ¿verdad? Pero estaba allá, apoyando a mi mamá, ¿verdad? Bueno, dices, oye, una de dos. O puedo estarme pasando mal el rato, o diciendo, ¿por qué no estoy allá haciendo lo que debo de hacer? Dije, no, pero hoy me tocó a mí estar con ella y apoyándola y haciendo lo que nadie le va a poder ayudar, ¿no? Hay que disfrutar todo. Dije, Dios, gracias. Luego comemos y se ve la tarde, y dije, qué cosa más hermosa. O sea, Dios te da la capacidad para disfrutar de todas las cosas. Hoy va a ser la sugerencia que se subraya. De nada sirve ser religioso, de nada sirve estar en una actitud de autocontención o de prohibición. No. Que si estás en el lugar correcto, con la persona correcta y haciendo lo correcto, disfruta todas las cosas y dile a Dios que te dé esa capacidad de darle gracias a Dios. Vas a comer, dale gracias a Dios. Estás disfrutando ese momento, dale gracias a Dios, porque Dios te lo está dando, ¿sí? O sea, cristiano no nada más es cuando estamos aquí o estamos leyendo o estamos orando. Cristiano es hasta cuando dices, qué momento de tanto solaz con mi familia, ¿no?
también, hasta ese momento puede ser para la gloria de Dios, ¿verdad? Ok, vamos a seguirle. Ahora bien, ¿qué significa que no debemos amar al mundo? Ya en el sentido que debemos entenderlo. En primer lugar, tenemos que entender que lo que es pecaminoso no es el mundo creado en sí mismo. No estamos hablando de la creación, no estamos hablando de esa maravillosa montaña que le cae el agua como cascada. No estamos hablando de eso. Al contrario, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Me dijeron, oye, ahora que estés allá en el norte, dice, no te pierdas, introdúcete claro, hay sendas, hay seguridad, tienes que ver qué cielo, porque ese cielo no se ve en ningún lado de México, en el desierto, ¿sí? Tienes que verlo así. Estás a 10 kilómetros de distancia de la población más cercana, ¿sí? Pero así quédate y ve ese cielo, vas a ver la Vía Láctea, me dijeron. No te lo pierdas, ¿sí? Y entonces allí voy a llevar mi lamparita, mi Biblia, y voy a leer este salmo con mi esposa, ¿eh? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Exactamente, o sea, podemos disfrutar cosas tan sencillas y son gratis. Nada más estar a la hora y el día correcto ¿verdad? Pero son gratis. Bueno, entonces, sí, más bien estamos hablando de ese, ya lo dije, de ese sistema, ¿sí? No es la creación donde está el problema, sino el sistema de rebelión, el sistema, vamos a decirlo así, filosófico, de intención que existe en el mundo contra Dios en este mundo, ¿sí? Vamos entendiendo, vamos definiendo. Vamos a darle otro clic, por favor. Amar al mundo, ¿qué es esto? Como sistema contrario, pecaminoso, rebelde, opositor, malo, perverso, traidor, todo este tipo de cosas. Dice primera de Juan 2, del 15 al 17. No, ahí lo va a definir. No, ahí está. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos entendiendo. Porque todo lo que hay en el mundo como sistema, los deseos de la carne, que eso sale de nosotros, los deseos de los ojos, ¿verdad? Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. O sea, voy entendiendo. Todo deseo pecaminoso, toda concupiscencia, toda maldad, toda corrupción que sale de mí o de lo cual soy, o lo cual el mundo me propone, me invita, me atrae. La palabra exacta es me seduce para lo malo, para lo incorrecto, para lo que me va a destruir, para lo que me va a hacer esclavo. ¿Sí? De eso estamos hablando. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, como que vamos entendiendo, ¿no? O sea, toda oposición que se levanta en contra de Dios, ¿de qué? De lo verdadero, de lo justo, de lo puro, de lo amable, de lo que tiene buen nombre, ¿verdad? O sea, de eso estamos hablando. Toda aquella propuesta, toda aquella invitación, toda aquella corrupción que te quiere sacar del camino de Dios, ¿sí? La mentira, el engaño, la pesa falsa, la balanza falsa. O sea, habría un universo de cosas, ¿no? El engaño, la mentira, el pecado, todo ese tipo de situaciones que para incluso algunos, dice por ahí, es su modus vivendus y su modus operandus, ¿verdad? O sea, así viven y así hacen, así lo contemplan. Y de esa manera piensan que así debe ser la vida. Nos dice Dios que no, que hay otra manera a la cual Él nos ha invitado y no se trata, fíjate, es el ejemplo del jarro, ¿no? Arqueológico. Imagínate, están los arqueólogos haciendo un trabajo, una investigación y sacan un jarrón chino de la dinastía Ming de hace 2000 años y está de una forma bien, perfectamente conservada. Dice, cuidado, hay que tratarlo con la humedad y la temperatura correcta para que esto no se nos quiebre porque es una joya. Entonces tienen que hacer de la transición del estrato en el que está allá abajo a la temperatura, a la humedad, para entonces sacarlo al museo.
y es un proceso. ¿Sabes qué es lo que hacen? Lo van cambiando de temperatura lentamente, gradualmente, cada 24 horas, y empiezan a vertir agua. Y conforme cae el agua, se va limpiando. Primero por fuera. Y luego ya está, tiene que estar la temperatura en balance, ¿verdad? Y siguen introduciendo el agua hasta que finalmente ese jarrón chino de porcelana fina de la dinastía Ming de hace 2000 años empieza a tomar brillo y empieza a hacerse precioso, así como cuando se lo enterraron al mandarín, ¿verdad? Que se quedó como parte de su ajuar, no ajuar porque no es boda, de su ofrenda mortuoria, ¿verdad? Y hasta que toma otra vez, está balanceado ya, la temperatura, la humedad, dicen, miren la joya que encontramos. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. No se trata de arrancarnos de este mundo porque ni así lo dijo Dios. No te pido que los saques del mundo, le dijo el Señor al Padre, sino que los guardes del mal. Entonces no se trata de sacarnos del fango así nomás y ya salí. No, o sea, utilizando esta metáfora, ¿qué sería el agua? La palabra. ¿Qué es lo que está dentro del jarrón de porcelana fina? Tu corazón. Entonces tiene que estar cayendo esa agua más y más y más, hasta que finalmente, mira, empieza a salir la escoria, el lodo, la suciedad, todo lo que este mundo nos llenó. ¿Sí? Todo absolutamente. Y conforme más agua entra, más sale ese lodo y esa escoria. Y entonces estamos en balance, estamos en equilibrio. No sufrimos esa sensación de pérdida, de frustración, porque muchos de mis compañeros en la preparatoria, cuando yo me convertí en el último año de la preparatoria, decían, oye, ¿qué estás loco? Y entonces vas a dejar de esto, lo aquello, más acá. Oye, ¿qué esto no te agrada? Digo, sí me agradaba. Pero entonces, ¿qué estás loco? No, es que estoy llenándome de Dios. Y Dios es el que me da la llenura. Y no tengo que estar luchando contra estas cosas. Lo más increíble es que no es una lucha de contención. Sí, lo dejo, lo tomo, lo voy, no voy, si hago, no hago. No, me estoy llenando de Dios y ya no necesito de lo demás. Es el ejemplo del jarrón. Llenarse de esa agua limpia, pura, cristalina, que va sacando todo. Y entonces sí, el mundo deja de brillar. El mundo ya no te atrapa, ¿sí? Ya no te engaña, ya no te seduce, sino entonces lo que te empieza a seducir es el amor de Dios, la paz de Dios, la seguridad que Dios te da con sus palabras. Y claro, ya no se diga, cuando estás pidiendo porque se resuelva tu vida y empiezas a ver cómo lentamente empieza a ver consistentemente pasos hacia la solución de tu vida. Yo les decía, cuando yo me convertí, mi vida le faltaba por resolver un 95%, o sea, todo estaba mal en todas las áreas de mi vida. Y ahora te puedo decir que está arreglada un 95% de mi vida, que falta ya algo más, ¿no? O sea, es decir, en el proceso natural de vida, a eso me refiero, ¿sí? Porque Dios ha resuelto prácticamente todo. Al paso del tiempo, claro, no nada más le dejo al tiempo, el tiempo es necesario, sí, pero también es tu oración, tu súplica, tu confianza, tu búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a seguirle. El espíritu de este mundo, que proviene del Dios de este mundo, aquí que quede claro quién es, Satanás, está en contra de Dios y de todos sus buenos propósitos, de su justicia, de su amor, de su benignidad, de todo absolutamente. Efesios 2, del 1 al 3. Y el que os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando en esa época, oye, no, estás loco, vive tu vida normal, me decían todos mis compañeros, amigos, no exageres, no, te vas a volver loco, o sea, vive la vida normal. Dije, ¿cómo? No, la norma es que todo esté mal. Yo les las cambiaba, ¿no? O sea, con este juego de palabras. O sea, dice la palabra misma, ellos caminan y corren por el mismo camino de disolución y os ultrajan y no se dan cuenta del daño, de la destrucción, de la pérdida, del sufrimiento que sus vidas les causa. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Meterle más anestesia, ¿verdad? Meterle más estímulo para que entonces quede anestesiada la conciencia, quede anestesiada el alma, ¿sí? Y que vayas, haz de cuenta que es como una espiral, pero hacia abajo, así, que los va hundiendo más. Es increíble, me empecé a enterar de compañeros que están en un estado de salud deplorable. Y oye, pero tenemos la misma edad. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí? Oye, pues este era el que me ganaba en las carreras, ¿no? Corríamos y me dejaba atrás, no, resulta que está mal de salud, ¿no? Pues ¿por qué? Pues por la vida que han llevado, ¿no? Pero bueno, ok, vamos a seguirle. ¿En qué consiste el amor de Dios? A ver, ¿cuál es la solución? ¿Cómo entonces podemos estar plenos en Dios? Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, es entender que tú y yo no tenemos una capacidad natural para amar a Dios, no la tenemos. ¿Sí? De forma natural no amamos a Dios, es todo lo contrario, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Entonces no se trata de hacer a tu naturaleza o tu carne o tu viejo hombre, son sinónimos, ¿verdad? Y cada adjetivo, cada concepto significa algo. Viejo hombre, porque se originó desde que nacimos, ¿sí? Antigua naturaleza, porque igual es nuestra antigua forma de vivir. O carne, ¿por qué? Porque nuestra carne está llena de deseos, de apetitos, de bajezas. Y lo estoy diciendo yo, no estoy ofendiendo a nadie, ¿sí? Para mí, me lo digo. Entonces, estas cosas, solamente la presencia de Dios en nuestras vidas, de una manera real, de una manera viva, de una manera práctica, es como Dios nos da esa paz, ¿sí? Primera de Juan, ¿y cómo comienza todo? Primero que nada, creyendo en el eterno e inmenso amor que Dios tiene por tu vida, ¿sí? Que tu vida tiene un valor que nadie le ha dado, pero que Dios sí le dio, ¿sí? Y ese valor es el mismo valor que tiene Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí empieza así el que seamos conscientes. Dios me ama, entonces decirle, Dios, quiero entender cómo me amas. Quiero entender y quiero vivir ese amor, ¿sí? El aprecio, el valor que tú le das a mi vida. Aunque yo a veces no se lo doy, yo sí quiero vivir convencido del amor y del valor que tú le das a mi vida. Para entonces, si aprecio mi vida, voy a guardar mi vida. O sea, decía alguien muy así dramático, oye, una de dos, no te llenas del amor de Dios y lo primero que haces es salir a limosnear al mundo. A ver quién te da algo para sentirte bien, lo que sea. A veces con una muy mala y perversa intención, o a veces hasta con una honesta intención, pero que se tergiversa. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Ahora dice, entonces cuando empezamos a reconsiderar, a revalorar el amor que Dios nos tiene, es cuando entendemos que Dios nos ama igual que a su Hijo Jesucristo. Vamos a dar. El efecto del amor de Dios en nuestras vidas. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabes qué es cuando veo la realidad del amor de Dios? Cuando por alguna razón no me puedo dormir, o ya me desperté a las 4 de la mañana, ¿verdad? Los astres, yo no pensaba, yo quería seguir descansando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Me pongo a orar. O sea, si ahorita me desperté, es porque algo me está preocupando, es porque algo me está inquietando, es porque algo lo estoy cargando yo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, Señor, ya me desperté, a ver, y empiezo a hacer el recuento de las cosas pendientes. Para entonces, pedirle a Dios que me dé su paz. Pedirle a Dios que quite la carga que me está inquietando, que me está haciendo perder la paz, que ya me quitó el sueño. Y digo, ok, si estoy teniendo de ese despertar en la madrugada, digo, pues es para orar, hasta que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, en su bondad y en su cuidado. De eso se trata, ¿sí? Porque entonces cuando ya le digo a Dios, y también sabes qué, sueños, también dile tus sueños, tus anhelos, tus planes, lo que quieres. Porque si no, entonces no pasará. O sea, se vale soñar, sí se vale soñar, siempre y cuando en el momento en que estés consciente, le pidas a Dios que si es en su voluntad y es en su plan, ese sueño, con su bendición, se haga una realidad. Sí se vale, si se lo pides a Dios. Y Dios, que es tan bueno, entonces te encauzará para que, o sea, yo te puedo decir que más del 50% de mis anhelos, Dios los ha cumplido. ¿Por qué? ¿Porque me lo merecía? No, no me lo merecía, porque Dios fue bueno. Esa fue una. Y dos, porque se lo pedí a Dios, y Dios es el que me ha contestado. No todo, pero más del 50% sí, ¿ok? Entonces, en ese amor tú descansas, en ese amor tú le pides, en ese amor tú esperas, en ese amor tú pasas tu carga a la fuerza de Dios, a la suficiencia de Dios, ¿ok? Vamos a seguirle, por favor. ¿La victoria es posible? Sí, sí se puede tener victoria contra el mundo, sí. ¿Qué dice primera de Juan 5, del 4 al 5? Porque todo lo que es nacido de Dios, aquí está, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, aquí, ahora sí que lo que va a potencializar tu paz, tu victoria, el cambio, el camino, el camino de Dios en tu vida, es tu fe, tu confianza, ¿sí? ¿Cómo se fortalece la fe? Se fortalece de varias maneras. Primero que nada, la fe es una decisión, ¿sí? O sea, el que dice que no cree que la evolución, que el filósofo que me quiera citar, que lo que quieras, o el que dice, pues yo sí quisiera creer, pero pues creo que soy tan duro que no creo. Bueno, finalmente, el técnico científico o el que simplemente no entiende por qué no cree, es lo mismo. Es una decisión de cerrar el corazón, de no querer aceptar la verdad de Dios y la guía de Dios. Y entonces pretextamos, no creo, ¿sí? O sea, finalmente el creer o no creer es una decisión como cualquiera de las decisiones que tomamos en la vida. Eso te implica a ti, me implica a mí. Por eso Dios nos dio voluntad, por eso Dios nos dio razón, inteligencia, conciencia, memoria y voluntad para tomar decisiones. La fe es una decisión, ¿ok? Esa es una. Dos, ¿cómo entonces se apropia la fe? La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
O sea, yo tengo que estar recordando y viviendo la palabra para que entonces mi fe se mantenga vigente, fortalecida, ¿sí? Definida en el Señor. Esa es una. Y dos, la tercera. Cuando tú pides y Dios contesta tu petición, eso también es como un fortalecimiento hacia tu fe de que la persona con la que vives, que es Dios, o sea, es decir, el que es el Padre de tu alma, es una persona que te escucha, que te entiende y que te responde a tus peticiones. Cuando ves la justicia, cuando ves la respuesta, ¿sí? Cuando ves así el que se detiene el conflicto, no sabes, Dios lo he visto de manera tan práctica estos últimos días y lo veo a través de este negocio, ¿no? Oye, me estás cobrando de más, no es justo, o sea, ya me habías cotizado, ¿por qué lo estás haciendo ahora con más? Eran unos pesos más. Pero antes de ir a hacer el reclamo, digo, Dios, ayúdame, por favor, a que esto se resuelva. Digo, mira, aquí está la cotización y esto era. ¿Por qué me estás cobrando más? Vamos punteando, ¿sale? Ay, sí, eran 4,000 pesos más. Dije, ay, bendito sea Dios. Nada más, un detallito, ¿no? Me estaba cobrando 4,000 más, ¿verdad? ¿Sí? Pero vamos, si yo no, si yo no me doy cuenta y se lo pido, ¿verdad? Y clamo a Dios y tengo la claridad de decir, a ver, vamos punteando uno por uno, ¿no? Y vamos a ver por qué. Entonces, ante la evidencia dijo, si dice que no, entonces se va a meter en un problema. Dijo, sí, tienes razón. Dije, ay, bendito, pero fue Dios. O sea, hasta eso, ¿me entiendes? O sea, hasta para eso le he pedido a Dios que Él sea mi abogado, que Él sea el que me defienda, que Él sea el que haga justicia, que Él sea el que resuelva los problemas, ¿sí? Así de práctico es Dios en tu vida, ¿sí? Todo está en la fe. Vamos a seguirles. Todo está en la fe. La fe es indispensable para vivir la vida cristiana. Aquí hay 2 versículos que nos lo dice claramente. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Sí? Es decir, ¿por qué contrasta esto? Dice, mas el justo por su fe vivirá. Muchas veces, fíjate, no es una falta de fe, sino es una abundancia de orgullo y de soberbia. Ese es el problema, no es falta de fe, sino es yo puedo, yo voy, yo hago, yo sé, yo. ¿Verdad? Entonces, si eres tú, si soy yo, ¿para qué quieres a Dios y para qué necesitas fe? ¿Te das cuenta? Todo es decisión. Pero entonces dice que el justo, todo se lo pide a Dios. El justo confía en Dios. El justo depende de Dios para resolver su vida. Mas el justo por su fe vivirá. Dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué quedó todo resuelto en mi vida aquel día que acepté a Cristo en mi corazón? Porque entendí algo que te lo comparto, así literal, dice así, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese día creí esto. Dije, Dios, tú me amas. Primero que nada. Número 2, yo soy un pecador, sí lo soy. Pero tu sangre, me puede lavar cualquier pecado. Me puede limpiar, me puede regenerar. Y entonces sí, te recibo en mi corazón. Sí te acepto. Sí declaro que tú eres mi Salvador. Y a partir de ahí todo empezó a cambiar. De esta apropiación de esta verdad. Pero es indispensable la fe. ¿Sí? Mas el justo por su fe vivirá. O sea, para tener vida eterna se necesita fe. Y para tener vida resuelta en los estándares de Dios se necesita fe. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Es indispensable. Porque cuando nos cerramos, cuando nos ofendemos, cuando nos enojamos,
estamos echando a la basura la fe necesaria para seguir adelante en el plan de Dios. ¿Sí? Entonces, la fe se tiene que alimentar como todos los días nos alimentamos para tener... ¿Sabías que para leer lo que estoy haciendo ahorita de acá, si yo no tengo la glucosa necesaria, ¿verdad? Que me dieron el desayuno de esta mañana, mi visión sería borrosa? ¿No podría leer correctamente? ¿Verdad? Entonces, el desayuno, ¿verdad? Nos da la energía hasta para leer bien. Fíjate nada más, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a seguir, perdón. Ok, entonces vamos a hablar ya entendiendo, ¿no? Que dijo el Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Dijo eso. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz, dijo el Señor, como el mundo la da. ¿Sí? O sea, esa paz política, esa paz económica, esa paz, como lo quieras ver, no. Esa paz es tan fugaz como que de repente alguien, pues ya ve lo que está pasando. ¿Qué tan frágil es la paz? Pues nada más falta que alguien se enoje y diga aranceles al 25%. Y está temblando, ¿verdad? La economía, ¿no? ¿Qué tan frágil es la paz de este mundo que alguien diga, síganle y les voy a aventar un arma nuclear, una ojiva nuclear, síganle? Y tiene esa capacidad. Y mira, la paz así se está haciendo. ¿Y saben quién tiene más miedo? Toda Europa. Porque todas las ojivas están apuntadas hacia ellos. Y entonces ya les dio miedo, ¿no? Dejen de estarlo ya. Los sensatos, especialmente Alemania, dijo, ya paren esto. ¿O quieren ver en qué momento una ciudad europea es destruida? Ustedes dicen. ¿Te das cuenta lo frágil que es la paz? ¿Sí? Una estabilidad económica, ¿no? Un modelo que desde los 90 ha funcionado, ¿no? El libre comercio. Y lo contrario al libre comercio es las barreras arancelarias. Y alguien está diciendo, ya amenazó a China, ya amenazó a Canadá, ya amenazó a México. Les voy a grabar hasta la conciencia con aranceles. Y está habiendo incertidumbre y volatilidad. Dijo el Señor, yo no les doy la paz como el mundo la da. No es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Verdad? Dijo el Señor, cuando vayas a una casa, si la casa fuese digna, la paz reposará sobre esa casa. Pero si la casa fuese indigna, la paz se devolverá. O sea, no quedará paz en esa casa, porque no recibieron al príncipe de paz. Increíble, ¿no? Parece una fórmula matemática y lo es. Lo es. ¿Sí? La paz de Dios. ¿Ok? Bien, entonces, las virtudes de la fe. Y no voy a avanzar todo porque no va a haber tiempo, pero vamos avanzando en lo que podamos esta mañana. La naturaleza, la esencia de la fe, es la firme... Bueno, espérame, estoy ya explicando y no hemos leído. Vámonos a Hebreos 11, ahora sí, a la antigüita, Hebreos 11. Ok. Ahí está el tratado de fe espiritual que se fundamenta en nuestras vidas. Dice Hebreos 1:2, dice así, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Sí? Dice entonces aquí, la naturaleza de la fe, la esencia de la fe, el ADN de la fe. ¿Qué es la fe? Es la firme seguridad o la base de las cosas que se esperan. No es ni una sombra ni un sentimiento. O sea, no son las profecías de Nostradamus. Sí sabes ese rollo, ¿ah? O sea, este tipo se puso a decir 1000 cosas, ¿no? O sea, hizo 1000 declaraciones. Y entonces, ¿qué sucede?
pues es probabilidad y estadística, ¿no? Si yo digo que, fíjate, no te espantes, estoy jugando, nada más es un ejemplo al estilo Nostradamus. Agustina, mañana, entre las 12 del día y las 4 de la tarde, vas a toparte con una persona morena. Tú dices, oye, este loco ya está profetizando. No. Entonces, si mañana te topas con alguien así, oye, pues imagínate, la probabilidad pues, es altísima, ¿me entiendes? Dices, ay, entonces el Moisés ya me profetizó. No. Ay, imagínate, anda, pero resulta que estoy utilizando la probabilidad y pues voy a decir que todos somos morenos, ¿verdad? Entonces estoy casi atinando al premio mayor, ¿sí me entiendes? Entonces eso fue lo que dijo Nostradamus. Dijo 1000 declaraciones y cuando sucede algo que se hace profecía, no es profecía. Pudo haber dicho que mi gato iba a ser negro, ¿sí me entiendes? Y si tengo un gato negro en mi casa, ay, me lo dijo Nostradamus. ¡No! Fue las circunstancias que se dieron. Pero ¿qué crees? Anda, es un juego, ¿sí? Probabilístico. No es profecía. Ok, bueno. Entonces, vámonos acá otra vez. La fe no es eso. La fe es la certeza. Es la confianza en las palabras de Dios. Porque en Él es sí y en Él es amén. ¿Verdad? No estamos especulando, no estamos echando volados. ¿Sí? Por eso dice aquí que no hay sombra. Tampoco es una emoción, sino es la evidencia, la prueba convincente. Espérame, de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jacob, ¿sí? El patriarca, la ejercitó cuando dio valor al derecho de primogenitura y dio a cambio un plato de lentejas. A ver, ¿de qué estoy hablando? Acuérdate que eran 2 hermanitos, Jacob y Esaú. Voy hasta donde pueda avanzar porque está denso el tema, pero hasta donde lleguemos. 2 hermanitos, ¿verdad? 2 cuates, no gemelos, cuates. Exactamente. Es decir, uno era muy robusto, uno era lampiño, el otro era velludo, ¿verdad? Los 2 estaban en el vientre, el parto se dio, pero resulta que ya antes de nacer se estaban peleando. O sea, como decía mi abuelita, ahora sí estos les ganaron. Mejor que perros y gatos, ¿verdad? Peleándose. Y entonces saca una mano y se están peleando y finalmente sale Esaú, ¿sí? El velludo. Y el otro se queda atrás. Y entonces, legalmente, bajo la ley judía, ese es el primogénito. Aunque hayan estado los 2 dentro del mismo vientre y han sido alumbrados en el mismo parto. ¿Ok? Bien. Pero ¿qué sucedió? Que Jacob significa el que engaña, el usurpador. En nuestro lenguaje hubiera sido el tranza. En nuestro lenguaje hubiera sido eso. Bueno, el engañador, el usurpador. Ándale, así. Lo dijeron ellos. Ok. Entonces dice aquí que él astutamente se dio cuenta, imagínate, que el otro llega hambriento, o casi hambriado, hambrientísimo. Muy mal, muy mal. Entonces dice, oye, o imagínate llegar sediento, dice, ¿con qué quieres un poquito de agua? Imagínate, dicen que de acuerdo a la necesidad, esto aumenta de precio en el mercado. Ante la escasez y la necesidad, así es como se fijan los precios del mercado, ¿no? Entonces imagínate, dice, con que tienes hambre, ¿no? Con que llevas más de 48 horas y nomás no has comido nada, te vendo un plato de lentejas. Pero te voy a decir cuál es su precio. Que cambiemos. Tú ya no eres el primogénito y yo soy el primogénito. Fíjate, con astucia, con engaño, con maldad, con perversidad, y ¡zas! El otro, desfalleciendo después de 2 días sin comer, dice, órale, te la vendo mi primogenitura. Yo lo que quiero es comer, porque me estoy muriendo de hambre. Y entonces Jacob, el tramposo, el usurpador, cambia un plato, es decir, a cambio de la primogenitura, ahí está tu plato de lentejas. Se aferró a la promesa. Ok, ¿su intención fue tramposa? Sí.
¿Fue engañosa? Sí. ¿Fue astuta? O sea, ¿fue de la mala? Sí. Pero finalmente el otro es como el diablo, ¿no? El diablo te sugiere a mí también, ¿eh? Cada cosa que nos anda sugiriendo, pero tú dices si te comes el plato de lentejas. Tú dices si das el paso o no das el paso. Tú dices si vas a buscar lo que no se debe buscar o te quedas en el área de seguridad. O sea, eso lo decidimos cada uno de nosotros. Nada tiene que ver ni el diablo ni el mundo. O vamos a decirlo así, el mundo es el escenario, el diablo es el director de escena. Pero si yo no quiero, ni me subo al teatrito, ahora sí que ni hago el teatro, ni sigo la voz del director. Súbele, no, no voy a subir. Hazle así, no, no voy a hacerle así. Eso es nuestra decisión. O sea, hasta el día de hoy seguimos teniendo esa capacidad de decir sí o decir no. No hay por qué echarle la culpa ni al mundo ni al diablo. ¿Sí? Ok, entonces, se aferró a la promesa, dijo, ok, sí, mis intenciones son medias malas, pero a ver, yo creo, dice aquí, se aferró a la promesa y no hizo provisión para la carne, por lo que por la fe obtuvo buen testimonio. La fe da un buen testimonio de Dios y consigue un buen testimonio para el creyente. Creí, por lo cual hablé. Es decir, si entonces no obedezco la voz del mundo, ni obedezco la voz del diablo, ni obedezco mi propia maldad, pues no me puedo quedar así como chinito mirando, ¿verdad? Tengo que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Buscar a Dios. Pero no te puedes quedar en blanco. O sea, si dices no al mundo, oye, pues dile sí a Dios. Si dices no, porque, o sea, no podemos estar en el limbo, no te puedes quedar en medio, diciendo, pues con que me quede en medio ya la hice. No se puede uno quedar en medio. Dijo el Señor, o están conmigo o están contra mí. Palabras del Señor, ¿sí? O te subes, dice la canción de Marcos, ¿verdad? O te subes a la barca o no te has subido. O no estás dentro de la barca, aunque digas, qué bonita barca, ¿eh? Ha de estar bien, bien bonita tu barca. Y no, sí, yo sé que la barca me va a salvar, pero no te subes a la barca. Entonces, así es la fe. Si ya decidimos por Dios, entonces es sí y es todo. ¿Y qué crees? Hasta el día de hoy, nadie de los que han decidido por Dios han sido avergonzados. Nadie. Dios no le ha debido a nada a nadie. Y confiando en Él, Dios no le responda. No existe, no ha nacido ese hombre. Ni nacerá porque Dios es fiel. Porque Dios guarda, cumple, protege. ¿Cuántas veces nos decepcionamos del mundo, de las personas y hasta de nosotros mismos? Muchas veces por nuestras decisiones. ¿Ok? Vámonos. Bien, hasta aquí, porque va a ser, ahora sí que va a ser de larga data este estudio. Conocimiento de la fe. ¿Qué dice el 3? Dice aquí, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. ¿Qué es esto? Después de que un ratón. No, qué bueno. Va, otra vez. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjate nada más, qué maravilla. Si tú decides creer y buscar todo lo que fortalezca tu fe, entonces te da una convicción, así, te da una fortaleza más resistente que el acero. O sea, Dios te convence, Dios te define, Dios te hace ser lo que no somos. ¿Sí? O sea, fuertes, capaces, definidos, así íntegros en la fe. El mundo dice así, cree
No, perdón, por la fe entendemos, ok, perdón, dice, por la fe entendemos, esto es lo correcto, pero el mundo dice así, ver es creer, dice el mundo, estaba revolviendo, ¿sí? Dice la palabra que no, que es cree y verás. Lo puse mal y por eso me estaba confundiendo. Cree y verás, dice la palabra. O sea, el mundo se mueve por la vista. El mundo quiere comprobar todo. Y a veces las mentiras están tan bien hechas que mordemos el anzuelo, porque lo estamos viendo, pero es una mentira. ¿Sí? Dios dice que no, que primero crees y luego mirarás o verás o comprobarás. ¿Sí? Por la fe entendemos que Cristo ha muerto, que el pecado ha sido quitado, que tenemos la vida eterna y que somos aceptados o estamos aceptos en el amado. ¿Qué es nuestra salvación? Es una decisión de fe. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué Cristo vive en mi corazón? Porque lo creí, se lo pedí. ¿Sí? La incredulidad no puede entender esto. Ningún incrédulo jamás lo conoció. ¿Sabéis estas cosas? O sea, alguien que diga, pues mira, yo hasta que no vea, no, ¿qué crees? Cuando tú quieras ver, vas a estar delante, o sea, a los incrédulos, ¿eh? Cuando quieras ver, te vas a llevar el susto de tu vida. Estarás delante del juez que te va a mandar al infierno. Ahí sí lo vas a ver, si lo que quieres es ver. Pero si es a través de la fe, es lo que nos dio la vida eterna, ¿verdad? En su nombre. Estas cosas os he escrito y a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Yo creo y entonces entiendo. O sea, Dios me convence. Esas son las convicciones. La convicción es decirle, Dios, no eres un mentiroso, tú eres bueno, tú eres fiel, y en ti es sí, y en ti es amén. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a llegar, hasta aquí. Ya quedará, ahí nada más le marcas, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí? Entonces, esa es la vida del cristiano.